martes 4 de mayo de 2010. Este lugar es muy silencioso. Siempre lo ha sido, pero ahora aún más, porque ahora sí que ya no queda nadie. Este valle era un lugar sagrado para los celtas. Los celtas creían que en este valle vivía la diosa que da nombre a este lugar y a su río. Aquí se reunían para rendirle culto. Bastante diferente de una religión en la que se adora a un hombre dios torturado en una cruz. Una cruz que se ha convertido en el símbolo de la religión y corona los templos y las tumbas. Esa cruz es como si ahora inventásemos una nueva religión y pusiésemos una silla eléctrica en nuestros templos. La silla eléctrica sería el símbolo de nuestra religión y la llevaríamos colgando en cadenitas al cuello. Pero las cruces significan otras cosas, por supuesto, también para los celtas. Gracias a este silencio sepulcral, hace unos días, en mi primera noche aquí, en la cama, a oscuras, comencé a oír un zumbido muy grave. Me di cuenta de que el zumbido se desplegaba en dos tonos separados por 2 octavas. Concretamente oigo un re bemol desde esa noche. Solo lo oigo cuando hay silencio absoluto. He estado otras veces aquí y nunca lo había oído antes. Al principio pensé que era una alucinación mía, pero no lo es. No puede ser que la alucinación dure tanto tiempo. He empezado a rayarme con este tema. Me pregunto si en las ciudades también se oirá. Quizá haya tanto ruido siempre que es imposible percibir algo tan sutil. Me pregunto si solo lo oigo yo. Aquí no puedo preguntárselo a nadie, porque aquí ya no hay nadie. ¿Pero por qué no hay nadie? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Dónde está la gente que ha vivido aquí siempre? ¿Dónde se han ido? ¿Cómo debe ser vivir el fin de una civilización